Bueno, como saben, estamos haciendo el estudio de Hebreos y hoy nos vamos a adentrar en el capítulo 4. Sin embargo, el capítulo 4 comienza diciendo, por lo tanto, por eso, y eso nos obliga de alguna manera a volvernos un poquito atrás a lo que Leo estuvo dándonos el domingo pasado, para poder agarrar completo el mensaje que el autor de Hebreos quiere darnos en esta parte de su carta. El mensaje de hoy es una palabra que tiene como muchas facetas, ¿no? En parte hay advertencia, porque nos avisa de antemano de ciertas cosas que quiere que sepamos. Por otro lado, son palabras de aliento las que tiene para nosotros. Nos dice, no es fácil, pero es posible. Y sobre todo hay una gran oportunidad, porque hay algo vigente para nosotros hoy. Y hay una apelación que tiene maravillosas implicancias para nuestro día presente, pero también para nuestro futuro. Así que los invito a leer el pasaje directamente. Yo voy a arrancar en 3.7, en Hebreos 3.7, porque allí se introduce un concepto que vamos a desarrollar en esta mañana, que tiene que ver con el reposo del Señor o el descanso del Señor. Dice Hebreos 3:8, comienza con una apelación, dice, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón. Y acá me gustaría hacer una breve oración porque la tendencia de nuestro corazón es a ser duro. Entonces, quiero que lo primero que hagamos en esta mañana sea ponernos en las manos del Señor y pedirle a Él que por su misericordia y por su amor nos conceda no endurecer nuestro corazón. Señor, te damos gracias porque podemos abrir tu palabra y estar confiados de que no vamos a volver vacíos, sino que vos vas a darnos una porción de las riquezas que vos allí has puesto para nosotros. Te pedimos en esta mañana por nuestros corazones, Señor. Vos los conoces, vos sabes cuáles son nuestras dificultades, vos sabes lo que hay allí. Te pedimos para que no sean corazones duros, sino que sean corazones permeables a tu palabra. Señor, sabemos que si nuestros corazones se vuelven permeables a tu palabra es porque tu Espíritu obra en nosotros y eso te pedimos en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de reposo, en mi lugar de descanso. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días, mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios
a causa de su incredulidad. Por eso, ahora entramos en el capítulo 4. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada, porque no tuvieron la fe de los que escuchan a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo: en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo, sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. Dice: cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor. Pero en el otro pasaje Dios dijo: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre, pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso, y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día, de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Bueno, a primera lectura es un poco confuso el pasaje, ¿no? Porque esas idas y venidas entre el descanso de antes, el descanso de ahora, se abren como muchas preguntas a partir del texto. ¿Qué es ese? Otras versiones le llaman el reposo del Señor. ¿Qué es este reposo del Señor? Cuando habla de que está vigente todavía, ¿está vigente para mí hoy, en este momento? ¿Por qué debo esforzarme para entrar al descanso del Señor? ¿Por qué se requiere un esfuerzo? ¿Con qué tiene que ver? Si el reposo es un lugar, ¿dónde estoy parado yo hoy? ¿Adentro o afuera? ¿Puedo ser un hijo de Dios y no estar reposando, no estar descansando, no sentir que estoy en un lugar de reposo? Para entender un poco, bueno, vamos a tratar de contestar estas preguntas, ¿no? Es el desafío que tenemos en esta mañana. Para entender qué es el reposo del Señor, esa fue la primera pregunta que me asaltó en el momento en que leí el pasaje. Cuando lo recibí me puse feliz porque dije: wow, este texto, ¿no?, tan amado por nosotros, que tanto repetía nuestra Lili, sí, porque la palabra del Señor es como espada de doble filo, que tiene ese poder de entrar. Ella usaba la versión Reina Valera, hasta los tuétanos, decía la Lili, ¿no? Me puse re feliz y ahora me encontré con que esta palabra está en un contexto del cual tal vez nunca había tomado conciencia, ¿no? Volví a leer mi Biblia de papel, que hace muchísimo que no la tenía, porque recordaba haber marcado este pasaje, porque fue uno de los primeros textos de la palabra
en donde en mi época temprana de haber conocido al Señor, encontré algo en lo que yo pude decir, esto es verdad. Esto de que la palabra de Dios es viva y eficaz, es verdadero porque lo he experimentado, ¿no? Y volví a leer todo el libro de Hebreos y dije, bueno, tengo que entender qué es el reposo del Señor. Esto es lo primero porque es lo central, ¿no? Vamos a usar la figura que usa el autor de Hebreos para explicarnos. Él va a hablar del pueblo de Israel y nos va a decir, estaban en esclavitud, ¿no? Estuvieron 400 años esclavizados en Egipto, Moisés los saca de allí y empiezan un recorrido por el desierto en donde Dios abre el mar, donde ellos empiezan a depender de Dios, de noche una columna de fuego, de día una nube por delante que les indicaba el camino. Dios es su provisión en bebida y en comida, y cuando llega el momento de entrar al descanso, que para ellos era llegar a la tierra prometida, llegar a la tierra de Canaán, algo pasa. Se levanta un muro de incredulidad entre ellos y Dios. No son capaces de creer en esa promesa. Y por esa razón, dice el Señor, no pudieron entrar en mi descanso. Sin embargo, esto que les pasó al pueblo de Israel es una prefigura y una sombra del verdadero descanso que Dios había preparado para nosotros. Y lo dice muy claro en el pasaje porque dice, si Josué hubiera podido darles ese verdadero descanso, entonces Dios no hubiera hablado de otro día, como lo hizo después, ¿no? La segunda figura que usa es la de la creación. Sabemos que Dios creó en 6 días el mundo conocido, el universo, y en el 7º día Dios reposó de su trabajo. Este reposo no tiene que ver con inactividad, ¿no? Sí, porque sabemos que Dios sustenta toda la creación que ese día culminó, pero dice el pasaje de que ese reposo al que estamos invitados es como el reposo del Señor. No solamente porque es el reposo del Señor mismo, imaginémonos, el Señor reposa en sus cámaras, es a ese reposo al que estamos invitados, pero no es solamente eso, sino que tiene más que ver con una idea de consumación, de tarea concluida. Cuando un propósito es alcanzado, es que puedo descansar de esa tarea concreta. Dice, porque el que entra en ese reposo de Dios, reposa de su trabajo, así como Dios reposó del suyo. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál será nuestro principal trabajo? ¿Cuál es el principal trabajo que tenemos nosotros como criaturas? ¿Cuál es el trabajo más importante que tengo en esta tierra y en este tiempo? ¿Se animan a tirar alguna posibilidad, alguna respuesta que les vengan? ¿Cuál es nuestro trabajo? O sea, el Dios creador, su trabajo fue crear el mundo completo. Y nosotros como criaturas nos puso ahí con un trabajo, ¿no? Me estoy refiriendo a un trabajo fundamental y existencial, no el trabajo que nos ocupa todos los días, ¿no? Ni tampoco nuestra meta de vida humana, ¿no? Si leemos Hechos 17:26, dice Pablo, en un momento en el que está predicando, dice a un grupo muy especial, dice, de un solo ser hizo todo el género humano para que los distintos pueblos habiten toda la tierra, y les ha señalado un tiempo y un lugar donde habría de vivir. Dios lo hizo así con un propósito, para que lo busquen, con un fin, a fin de buscar a Dios. Nuestro trabajo y nuestra razón de ser en este tiempo y en este lugar en el cual Dios nos ha puesto aquí en la tierra es buscar a Dios.
Y ese trabajo, es verdad que es un trabajo que duele, encontrarnos con Dios, ¿no? Porque hasta que ese encuentro se da, hay muchos vacíos, hay muchas heridas, hay mucho sufrimiento, hay muchos desencuentros. Entonces está claro que cuando llegamos a la meta de tener ese encuentro con Dios, de encontrarnos con Él, hay claramente una invitación a un reposo, a un descanso, ¿no? En palabras de Agustín, dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti. Entonces fuimos creados para un encuentro personal con Dios y no habrá de reposo, no podremos entrar en Él hasta que ese encuentro con Dios no sea una realidad personal para mí. Entonces encontramos que el escritor de Hebreos está preocupado. Una y otra vez ha repetido: si escuchan hoy lo que Dios dice, no endurezcan su corazón, haciéndose eco del salmista. Lo vemos en las palabras que usa, dice: hermanos, cuídense, que ninguno tenga un corazón tan incrédulo que se aparte del Dios viviente. Mantengámonos firmes en la confianza que teníamos al principio, cuando recién nos encontramos con Él. Debemos tener cuidado, no sea que alguno de ustedes no lo logre. Debemos esforzarnos por entrar en el reposo. Y nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Entonces, esta es la cara de preocupación del autor de Hebreos. Pero al mismo tiempo hay todo un mensaje alentador, porque nos dice: todavía contamos con la promesa de entrar en ese reposo. Todavía faltan algunos que tienen que entrar. Y Dios ha vuelto a señalar un día, un nuevo hoy, una nueva oportunidad. Entonces, la propuesta está vigente hoy. Y dice: anímense unos a otros mientras ese tiempo, mientras ese hoy, mientras esa oportunidad dure, ¿no? Y cuando necesitamos ánimo, ¿por qué necesitamos ánimo? ¿En qué situaciones necesitamos ánimo? Cuando estamos desalentados, cuando estamos esforzados, cuando necesitamos como tomar fuerzas de otro lado para seguir remando, ¿no? Para seguir adelante. Entonces, el ánimo es necesario cuando hay un esfuerzo, cuando hay algo que tenemos que hacer, y sentimos que solos no podemos, ¿no? Entonces, definamos un poco ese esfuerzo, porque es llamativo esta palabra de esfuerzo, incluso puede llegar a ser que un poco nos confunda, ¿no? Algo importante a descartar es que el esfuerzo no son obras para ganar el favor de Dios. Nosotros sabemos y tenemos claro que para encontrarnos con Jesucristo, para ser reconciliados con ese Padre, Jesús hizo su obra perfecta en la cruz y que no hay nada que nosotros podamos agregar, ningún esfuerzo humano, ninguna obra, ninguna virtud que podamos llevar por cuenta propia y decir: Señor, acéptame porque yo tengo esto, ¿no? Sabemos que el único que ganó nuestra reconciliación y la posibilidad de que seamos hijos de Dios fue la obra de Cristo en la cruz, que es solo por fe, por su gracia, porque es totalmente inmerecida y porque Cristo tomó nuestro lugar. No está hablando de esfuerzos relacionados con eso. El esfuerzo del que habla el autor de Hebreos, o al menos esa es mi interpretación, es a causa de nuestra propia naturaleza. Es un esfuerzo en contra de nuestra incredulidad. Somos esforzados a causa de que tenemos corazones duros. Pues esta buena noticia del descanso de Dios,
Voy a volver a leer una porción. Dice, pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado, tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos, dice, no les sirvió de nada. Porque no tuvieron la fe, no tuvieron ese tipo de fe de los que escuchan a Dios. Escucharon el mensaje, pero nada cambió para ellos. No le dieron crédito, no lo consideraron confiable. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿No? Nosotros, como seres humanos, siempre creemos en algo. Tenemos nuestra naturaleza nos lleva a que en algo confiamos, en algo depositamos nuestro descanso, nuestras expectativas. Puede ser en nosotros mismos, en nuestras capacidades, puede ser en otra persona, puede ser en nuestro trabajo, en nuestro entorno, en nuestro poder adquisitivo, puede ser en miles de cosas, pero en algo creemos y en algo descansamos. Por eso la apelación de Hebreos, que dice, hagamos todo lo posible. Debemos pues esforzarnos, porque el hecho es que nuestro corazón es engañoso y perverso. Nuestro corazón humano, ese que se endurece, es engañoso y perverso, primeramente con nosotros mismos, después con el resto, y un intento tonto de intentar engañar a Dios mismo. Nunca dudemos de que nuestro corazón es engañoso y perverso, porque el día que desechemos eso, vamos a estar perdidos, ¿no? Porque eso está en la palabra de Dios, es revelación para nosotros y tenemos que ser conscientes de eso. Y es aquí cuando entra en juego esos dos últimos versículos del texto de hoy. Dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Otras versiones dice, es eficaz, es decir, tiene la capacidad de cumplir el efecto que se espera. Es viva y poderosa y más cortante que espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, una parte espiritual, y entre la articulación y la médula del hueso, una parte física. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Ustedes creen que se puede separar, trazar una línea de separación entre el alma y el espíritu? O para que sea más fácil o algo más tangible, pensemos en la articulación funcionando junto con el hueso, con la médula del hueso, esa que alimenta la vida, ¿no? Tanto la articulación como la médula están fundidas como en una unidad biológica, una unidad orgánica, están entrelazadas para cumplir un funcionamiento, ¿no? De la misma manera el alma y el espíritu. Probablemente a un cirujano le sería muy difícil poder separar la articulación del hueso sin destruir a esa unidad funcional. Están como fusionados a nivel microscópico para cumplir una función en esa parte del cuerpo que produce movilidad. De la misma manera es muy difícil establecer una frontera entre lo que es puramente emocional, mental, y lo que comienza a tener que ver con una actividad espiritual en nuestra relación con Dios. Entonces, teniendo esto en mente, sabiendo que estamos hablando de uniones tan profundas e íntimas, la metáfora de la palabra de Dios como espada que es capaz de penetrar entre esas partes unidas de manera tan íntima, nos da una idea del poder de discernimiento que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios, podemos decir, actúa como un bisturí
de alta tecnología que va partiendo y separando y va dejando de un lado y del otro nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestras emociones, va discerniendo las motivaciones más profundas que nos detienen muchas veces para entrar en este reposo propuesto. Le pone nombre a nuestros impedimentos, identifica nuestros ídolos, saca a la superficie nuestros dolores, nuestros miedos, nuestras heridas, nuestra falta de perdón, expone la raíz de nuestro problema. Le pone rostro o nombre a aquellos que amamos por encima de Dios y responde a la pregunta de por qué hacemos lo que hacemos. Una pregunta a la que muchas veces no nos detenemos a contestar con franqueza. Una pregunta a la que a veces no hemos querido encontrar una respuesta. Pero que yo la ignore no significa que esté oculta delante de Dios. Y Dios quiere que me esfuerce para reconocer lo que Él ve en mí y para aceptar el diagnóstico que esa palabra hace de mi corazón. La pregunta ahora es, si el reposo del Señor es un lugar, ¿estoy adentro o estoy afuera de ese reposo? Si me descubro afuera, la palabra de Dios nos invita a entrar hoy, a no demorar más tiempo. La oferta sigue vigente, la mano de Dios sigue extendida. La respuesta es personal. La no respuesta es negativa, porque a veces dilatamos la respuesta y tenemos que saber y entender que una respuesta dilatada es la forma más común de un no. Yo puedo autoengañarme, pero la palabra de Dios, que es poderosa, no puede ser burlada. Otra pregunta que nos habíamos planteado era, ¿puedo ser hijo de Dios y no estar reposando? En una porción del texto decía, sigan confiando con la misma firmeza que teníamos al principio. ¿Puedo ser hijo de Dios y no estar reposando? Y la respuesta para mí está clara, por supuesto. Y esto queda claro en la carta de Hebreos. El autor de Hebreos le escribe a un grupo de personas, entre las que hay creyentes, o sea, personas que ya han tenido ese encuentro con Cristo, y personas que probablemente todavía no han tenido ese encuentro con Cristo. Es decir, es un grupo mixto, porque si bien le está escribiendo a creyentes judíos, nosotros sabemos que en todo grupo humano siempre hay personas, en toda iglesia, siempre hay personas que ya han tenido un encuentro con el Señor y otras personas que todavía no han tenido ese encuentro con Cristo. Entonces, si aún no sos hijo, si no tenés una relación personal y viva con ese Jesucristo, si no tenés certeza de que Él murió por tus pecados, el llamado para vos es entrar en su descanso por primera vez, entrar para salvación. Ahora, si vos tenés certeza que Jesucristo murió por tus pecados, pero estás agobiado, te sentís cansado, no tenés paz duradera, por momentos sentís que vivís en cualquier lugar, menos en un lugar de reposo y de descanso, el llamado para vos es recordar quién es Dios y quién sos en Cristo. Esa identidad de hijo que tenemos. Es normal tener la sensación de que hemos perdido el descanso, de que nos falta ese verdadero reposo, porque esto es parte de los efectos de lo que nos hablaba el Samu, de la hora del ya, pero del todavía no, ¿no? Siempre hay pruebas, hay problemas, hay dolor y es parte de este mundo.
para los hijos, para los que ya sabemos que ese reposo existe, el llamado es a permanecer en ese lugar. Y para los dos grupos, tanto para los que todavía no han entrado por primera vez a ese lugar, a ese reposo del Señor, como para los que ya lo hemos hecho en algún momento y sentimos que necesitamos de alguna manera volver a tomar posición en ese lugar de descanso, la verdad es la misma. El reposo es una persona y su nombre es Jesucristo. En Mateo 11:28 leemos: venid a mí todos los que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde, y así entrarán en el descanso. Porque el yugo que les pongo y la carga que les doy para llevar son ligeros. Por último, y para terminar, me gustaría de alguna manera como que nos paráramos en el capítulo 4, que nos paráramos en este reposo y en este descanso y que miráramos la carta de Hebreos completa. Porque el reposo del Señor es un concepto muy amplio y es muy rico y tiene muchas facetas y muchas aristas que creo que no debemos pasar por alto. Me gustaría leerles algunas de las respuestas que encontré en la palabra de Dios, concretamente en esta carta, sobre qué es el reposo del Señor. El reposo del Señor es saber que ante mis debilidades cuento con un sumo sacerdote que se compadece de mí y que ruega a mi favor. Entrar en el reposo del Señor es tener entusiasmo y seguir entusiasmado hasta el fin, porque de esa manera se completa nuestra esperanza. Es confiar plenamente en la esperanza que Él nos ha dado, y esa esperanza mantiene firme y segura nuestra alma, como un ancla mantiene firme un barco. Entrar en el reposo es empezar a vivir con sus leyes escritas en nuestro corazón, y es dejarlo ser Dios de mi vida, y darme cuenta de una vez que yo soy su pueblo. Entrar en su reposo es sabernos perdonados y que Dios no recuerda más nuestro pecado. Entrar en su reposo es estar convencidos de que su sangre limpió nuestras conciencias de las obras que llevan a la muerte, porque su sangre es poderosa. Entrar en su reposo es estar convencidos de que no queremos estar en ningún otro lugar, porque sabemos que si seguimos pecando intencionalmente, después de haber conocido su verdad, ya no queda más sacrificios para mis pecados, solo queda juicio y fuego. Entrar en su reposo es sabernos de paso por este mundo, extranjeros sin patria, porque sabemos que Dios nos tiene preparada una ciudad. Entrar en su reposo es ser fortalecidos en nuestros sufrimientos para poder hacer la voluntad de Dios y recibir lo que Él nos ha prometido. Entrar en el reposo del Señor es fijar nuestra mirada en Jesús, porque Él sostiene nuestra fe y la perfecciona. Entrar en su reposo es sabernos consagrados, separados para Él, porque Jesús hizo la voluntad del Padre ocupando nuestro lugar y porque Él fue obediente hasta la muerte. Solo porque Él fue obediente hasta la muerte, nosotros también podemos obedecer. Entrar en el reposo de Dios también es descansar de nuestras propias obras para salvarnos, para santificarnos, para satisfacernos, para sentirnos valiosos y amados, porque Cristo es suficiente y podemos descansar en la obra terminada de Dios en nuestras vidas.
Hoy vamos a compartir los símbolos también. Así que compartamos los símbolos teniendo en mente a esta palabra de Dios, ¿no? Que con su espada de doble filo va cortando y separando y va revelando lo que encuentra en nuestros corazones. Le pidamos al Señor que nos muestre qué es aquello que tenemos que ver, que tenemos que identificar, que tenemos que ponerle nombre. Y le pidamos que Él en su misericordia y en su amor saque del medio aquello que nos impide creer. Creer para salvación si no hemos creído nunca. Y creer para que el Señor nos lleve a la próxima instancia, al próximo estadio de nuestra vida espiritual. Que no quedemos estancados, que el reposo no sea un concepto teórico en la palabra de Dios, sino que sea algo que podamos vivir cada día. Oramos. Señor y Padre amado, te damos gracias porque tu llamado a entrar en tu reposo está vigente hoy para nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de que te rechazamos, a pesar de que nuestro corazón duro no quiere escuchar tu palabra, no quiere aceptar el diagnóstico que tenés de nosotros, tu misericordia y tu gracia, Señor, una y otra vez se renuevan para darnos una nueva oportunidad, Señor. Señor, danos la fe, esa fe de los que creen, para poder creer y para poder entrar en tu reposo, Señor. Te pido por aquellos que no lo han hecho nunca, para que vos les confirmes que tienen esa oportunidad de hacerlo hoy y puedan hacerlo, Señor, por tu misericordia y por tu amor, que vos saques del medio eso que les impide. Y te pido, Señor, por los que ya venimos en el camino, Señor, pero necesitamos tanto reposar y descansar en esa paz y en ese reposo que vos has preparado para nosotros. Señor, en la cruz vos dijiste consumado es. Y en nuestras vidas, Señor, nos hemos encontrado con vos. Decimos consumado es. Señor, ayúdanos a entrar en ese lugar de reposo. Y a pesar de que el mundo es un lugar caótico y lleno de dolor, de sufrimiento y de tantas situaciones, Señor, podamos descansar en tus promesas, en saber que vos sos Dios, nuestro Dios, Señor, y que podemos ser confiadamente tu pueblo. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén.